Hechos 17:6. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. 17:6. Dice así la palabra de Dios. Juntos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Ok? Vamos a leer ahora 11:26 de este mismo libro de Hechos. Hechos 11:26. 11:26 dice, juntos también, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gracias, Dios, porque tú vas a hablar a nuestro corazón. Estoy seguro que ese mensaje va a venir a nuestras vidas a traer dirección. Te ruego que edifique nuestra vida, que rete nuestro espíritu y que nos anime, amado Señor, a tener cambios profundos, intencionales, sabiendo que es tu dirección para nosotros a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero hablarte de este tema. Ahorita te digo el título, pero el libro de Hechos es maravilloso. Es un libro que describe la historia de cómo surgió la iglesia cristiana. Y siempre es una historia inspiradora que nos anima y que nos pone un modelo de iglesia. Que dices, wow, yo quisiera vivir una iglesia. Sí, si no has leído Hechos, bueno, te animo a que lo leas. Te dejo de tarea esta semana, tú puedes leer los capítulos de Hechos y dejar que Dios hable a tu corazón. Es historia, sí, pero es historia preciosa, poderosa y real. Y que se puede repetir. Yo digo que el libro de los Hechos es la única historia que está llamada a repetirse. Porque alguien dijo que la historia, el que no conoce la historia está llamada a repetirla. Pero queremos nosotros repetir esa historia de Hechos. Y que se siga escribiendo en nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que... ¿Cómo explico esta parte? Cuando leemos en Hechos 17:6, empieza a narrar la historia donde el apóstol Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros, donde empieza a edificar a la iglesia, donde empieza a llevar el evangelio a muchas partes, donde los apóstoles empiezan a crecer en la gracia, en la autoridad de Dios, y empieza a suceder un sacudimiento en las ciudades donde ellos estaban. De tal manera que leímos dos pasajes. El primero de ellos es una historia en la cual los discípulos, los apóstoles están siendo encarcelados, incluso golpeados, están siendo corridos de las ciudades porque predicaban el nombre del Señor con todo poder y autoridad y la gente se convertía. Y entonces la gente que veía a ellos venir declaran estas palabras gritando. El primer versículo que leímos, que es el 17:6, ellos dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando ellos lo decían, aquí vemos en esta afirmación dos cosas. En primer lugar, era evidente que donde había cristianos había transformación. No sé si podemos decir lo mismo hoy. Pero en esos días, los cristianos fueron esparcidos. Hechos 8:1 dice que hubo persecución y a donde los cristianos iban anunciando el evangelio. De tal manera que llegó el momento en que esta declaración la hacía la gente. Y decían: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Esa es una declaración para ellos mala. Porque ya vinieron aquí, ¿verdad? Estos cristianos a trastornar nuestros pecados, nuestra idolatría, nuestra forma de vida, toda terrible. Han venido a producir cambios. Y ese es trastornar el mundo, es igual a cambios. Y eso decían de los cristianos.
Y por eso repito, yo no sé si se pueda decir lo mismo de mí. Ya no digo de los demás, yo pienso en mí. Yo no sé si la gente pudiera verme y decir, que trastorna el mundo ha venido también acá. Pero ese es un reto que debiera venir a nuestra vida. La segunda cita que leímos estuvo Pablo y Bernabé y se regresaron y estuvieron en Antioquía todo un año con la iglesia. Enseñaron, predicaron, hicieron discípulos. Y dice la palabra de Dios, y por primera vez se les empezó a llamar cristianos a los discípulos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Hoy en día el título cristiano está tan desgastado que hasta lo usamos en dichos como, aguas con ese cristiano, no lo vayas a matar, ¿no? Casi mata un cristiano, ¿no? El término cristiano ya tal vez hoy en día no vale mucho. Pero en aquellos días era un honor que alguien dijera, ellos son cristianos. Porque no se autoponían el nombre. No se autoproclamaban ellos, yo soy cristiano, como tal vez nosotros lo hacemos. Y a veces con mucha vergüenza no debiéramos ni decirlo. Pero la gente los veía y decía, esos son cristianos. ¿Por qué? Porque su vida hablaba, se parecían a la figura central del Evangelio, Jesucristo. Te dejo eso para meditar. Y por eso el mensaje que hoy quiero hablarte se llama, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y quiero hablarte desde este enfoque. Definimos al cristianismo normalmente desde el punto de vista de lo que no es un cristiano. Normalmente si platicamos entre personas decimos, ¿qué es ser cristiano? Y empezamos, un cristiano no toma, un cristiano no fuma, un cristiano no dice groserías, un cristiano no anda en antros, un cristiano no roba, no adultera. Y damos toda la lista, ¿verdad?, de lo que un cristiano no hace. Pero la pregunta es, ¿esa es la verdadera definición de lo que es un cristiano? Es como definir algo en base a lo que no hace. Esa no es una definición muy adecuada. La definición correcta más bien debería ser lo que es, lo que sí hace. Pero a veces definir al cristianismo en base a lo que sí hace es más difícil. A veces ni siquiera porque no lo hacemos. ¿Me explico? Sabemos reconocer lo que no es y lo que no hace un cristiano y nos volvemos expertos en juzgar, en decir, ese no es cristiano. En decir, ella no es cristiana porque no está actuando como un cristiano, porque mira lo que me dijo, porque mira lo que me hace, y nos volvemos expertos en juzgar, pero no sabemos diferenciar lo que es un cristiano. Pregunta para ti y no me respondas, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué dices que lo eres? Un cristiano no solo piensa diferente. Levante la mano el que piensa diferente al mundo. Pues, más o menos, pastor, pues casi pienso igual. Un cristiano no solo piensa diferente al mundo. Creo que nuestro entendimiento dice Romanos 12:2. No nos amoldemos a este mundo, sino que nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que nuestra forma de pensar obviamente no debe de ser igual al mundo. Pero un cristiano no solo piensa diferente y por eso va a contracorriente. ¿Cuántas veces te has sentido ir en contra de la corriente? ¿Cuál es la corriente de una persona normal domingo en la mañana a estas horas? ¿Qué está haciendo? Durmiendo, crudo. Y muchos cristianos tal vez así están, crudos o en la playa, ¿no? Y dices, pues, ¿cuál es la diferencia? Es que piensa diferente. Bueno, aquí viene el punto y Santiago nos habla mucho de eso.
No sirve de nada que pienses diferente si no lo haces diferente. Porque ¿de qué sirve el pensar diferente si no nos va a llevar a las acciones? Ir en contra de corriente. No es suficiente solamente la forma de pensar, sino que se tiene que traducir en acciones. Actos diferentes. De tal manera que si un cristiano no hace cosas diferentes, digo no hace y no que no deje o que deje de hacer. No sé si me estoy comunicando. Un cristiano no se trata de lo que deja de hacer. Es bien triste que a veces, ¿qué se enseña en una iglesia? Lo que tenemos que dejar de hacer. Y es importante en parte, pero esa no es la definición correcta. Y a veces estamos desde los púlpitos como lanzando lo que no debemos hacer, pero la pregunta es, ¿cuándo nos han enseñado? ¿Cuándo? Y por eso me arrepiento y aquí estoy, ¿verdad? Diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, todavía llamado Saulo, cuando el Señor Jesús viene, él se encuentra con él, lo derriba, lo deja ciego, lo deja allí? ¿Qué dijo Saulo en ese momento? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de su boca? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que Dios hizo, lo que el Señor Jesús le dijo, a ver tú, mi Saulito, que eres impulsivo, te sientes Juan Camaney, ¿verdad? Y machuchón, y que sientes que todas las puedes. Mira, te callas y te vas y te esperas a que alguien llegue a darte instrucciones. ¿Por qué Jesús no se las dio directamente? El Señor Jesús directamente pudo haberle revelado, esto es lo que tienes que hacer, pero le dijo, ¿te esperas? Y mandó a Ananías. Y le dijo, Ananías, ve con Pablo, que está en tal lugar, hasta la calle le dio, ¿verdad? Casi el número. Y vas a ir y le vas a decir esto, y vas a orar por él, y le vas a decir cuánto es necesario que padezca por mi causa, y lo vas a ungir ahí como un apóstol para los gentiles. Pero las palabras de Pablo fue, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo qué quieres que deje de hacer, porque eso es obvio. Obviamente Pablo iba a tener que dejar de perseguir a la iglesia, iba a tener que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, pero si centramos un cristianismo en lo que tenemos que dejar de hacer y no hacer, estamos incompletos y vivimos equivocadamente. ¿Qué es un cristiano? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir a la cita. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La iglesia de Hechos no solo estaba dejando de hacer, sino estaba haciendo una diferencia. Por eso dijeron, los que trastornan el mundo han llegado acá. Los cristianos no solo estaban dejando de hacer cosas, ya no estaban yendo a las fiestas, ok, no solamente era un grupo de, mira, ahí están los que ya no van a fiestas. Los cristianos no solo estaban dejando de mentir, para que dijeran, mira, ese grupo de personas que no miente. Ellos no solamente se estaban concentrando en lo que no hacían, sino que estaban ocupados haciendo algo. Y mi pregunta hoy, el planteamiento de esta predicación es, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que rápidos ustedes ya respondieron toda mi prédica y dijeron, esto, ¿verdad? Y hasta lo apuntaron mentalmente y dijeron, pues predicar el evangelio, A, B, C, D, y tienen hasta las citas. Pero aquí hay algo importante antes de entrar a esos puntos. Algo que tenemos que preguntarnos todos los días es, ¿qué haría Jesús? No, ¿qué no haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si estuviera en nuestra situación, en nuestra vida, en esa plática, en esa relación, en mi familia, en el trabajo, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría Jesús? Porque un cristianismo sin acciones es un cristianismo sin poder. Nos vemos muy bonitos que nos digamos cristianos, pero estamos encerrados en nuestra casa. Un cristianismo que no se traduce en acciones es un cristianismo sin poder. Decía nuestro hermano Brian en algún mensaje, somos cristianos de papel.
Un doctor llamado Lucas Leis, que es un escritor, me gusta la mayoría de sus libros, él narra que en una ocasión estaba en un aeropuerto y me tomó la libertad de mencionar esto que él dice. Y estaba ahí varias horas sentado en la sala de espera y frente de él había un joven y él lo veía que estaba leyendo y estaba leyendo un libro que tenía que ver con el marxismo. Y él inmediatamente pensó y dijo, este joven, ¿verdad? Ya está metiendo en su mente todo lo que es materialismo, comunismo, qué mal, pensó. Dijo, qué tristeza que este joven ya tenga ese tipo de ideologías. En ese momento se encontraron las miradas de ambos. Y el muchacho se quedó viendo a él y le dijo, tú eres cristiano, ¿verdad? Y él por un momento hasta dijo, se sintió contento porque dijo, wow, me reconocen que soy cristiano. Ha de ser porque mi rostro resplandece, o porque casi tengo alas, o tengo una aureola, o algo así, ¿no? Pero no. El muchacho, él le dijo, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Y el muchacho le dijo, mira, yo tengo un problema con ustedes los cristianos. Le dijo, ustedes los cristianos tienen suficiente filosofía religiosa para saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Pues qué bueno, ¿no? Pero demasiado poca como para hacer una diferencia. Y eso se quedó pensando y dijo, creo que es el reflejo de la iglesia moderna. Tenemos mucha teología para diferenciar lo que está bueno y lo que está mal. Tenemos mucha teología para diferenciar, eso es pecado, eso no, esa es una falsa doctrina, esa es una ideología incorrecta. Y sí, qué bueno que lo sabemos diferenciar, gracias a Dios. Pero tenemos muy poca para poder hacer una verdadera diferencia. Las redes sociales están llenas de ataques, ¿verdad? O sea, eso es el infierno, eso es el diablo, y así, y asado, ¿no? Y ahí, ¿verdad? Llenas, columnas y columnas de comentarios. Qué bueno que sabemos diferenciar lo bueno de lo malo. Pero ¿cuándo estamos haciendo? ¿Qué diferencia estamos haciendo? Ahora, el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, los apóstoles, no quiero comunicarte esta parte. Ellos no es que estaban organizando a la iglesia y dijeron, a ver, vamos a hacer campañas y todos vamos en bola aquí y vamos en bola allá y vamos en bola a esta, porque a veces nos escondemos detrás del grupo de la iglesia y estamos esperando que toda la iglesia organicemos algo para que todos vayamos. Y sí debe ser, pero eso es lo menos. Porque el cristiano no es cristiano solo en bola. Somos cristianos en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Allí está la diferencia. Estamos esperando hacer meeting, o todos, ¿verdad? Pero en nuestra casa solos no podemos hacer una diferencia. En nuestra colonia, en nuestro lugar de trabajo, en donde estamos, al contrario. Y estos cristianos estaban siendo perseguidos. No se podían reunir. No tenían una iglesia, un culto. No cada 8 días se veían a tal hora en tal lugar para cantar y adorar a Dios. Ellos estaban escondidos, pero trastornaban el mundo. Porque donde había parado un cristiano, había transformación. Y ese es el reto. Y eso es lo que Dios nos llama. Amados, yo no sé si va a llegar el momento en que nos van a prohibir reunirnos. Yo no sé si va a llegar el momento en que por pandemia o plandemia o persecución o por lo que sea, algún día otra vez digan, no hay iglesias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Haremos la diferencia? Si no la hacíamos cuando todo estaba tranquilo, ¿la haremos cuando todo esté en contra? Probablemente, porque eso es lo que la historia enseña a veces. Que el Señor tiene que permitir sacudirnos para que entonces digamos, no estamos haciendo lo que debemos. Pero ¿por qué esperar a que eso pase y no entrar en razón y empezar a hacer cambios? Santiago 4:17 dice así:
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces nos centramos mucho en lo que no debemos hacer, pero aquí hay un gran problema. La iglesia también peca mucho, no porque haga algo malo, sino porque no hace lo bueno. Porque no hacemos lo que debemos hacer. Ese se llama pecado de omisión. Omitimos algo. Porque nos escondemos detrás del miedo, nos escondemos detrás de, ay no, es que qué van a decir, qué van a pensar de mí, me van a rechazar, qué tal si ya nunca más me hablan. Sí, todo eso puede pasar. Pero tenemos que arriesgarnos porque se trata de la eternidad de ellos. Y no solo estoy hablando de predicar el evangelio, hay otras cosas que te voy a sugerir, ¿ok? Dice Lucas 4, 18 al 19. Dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, evangelizar, ¿verdad? Buenas nuevas. El Señor Jesús leyó eso y dijo, esto se ha cumplido en mí, y Él lo vivió. Él se dedicó a predicar el evangelio. Amados, ¿qué tenemos que hacer? Prediquemos el evangelio. Hagamos la diferencia. Pero fíjate lo que dice también. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A veces ni nos damos cuenta que los de al lado, los vecinos, los de enfrente, una persona en la calle caminando, la gente de la combi, el de los tacos, el de las tortillas está quebrantado de corazón. No nos estamos dando ni siquiera cuenta porque nos la pasamos pensando en nuestros problemas, en nosotros. Y tal vez el de las tortillas que todos los días está ahí enfrente de ti, vas y compras, o en el Oxxo, ¿verdad? Porque aquí Cancún es la ciudad de los Oxxos. En cada esquina hay un Oxxo. ¿Cuándo te has detenido a verle la cara a la muchachita o al joven que está atendiendo y decir, ¿cómo está su corazón? No, rápido, compra, vamos, hacemos y vámonos. Y tenemos nuestras cosas que hacer. Y es verdad, tenemos que estar ocupados. Tampoco estoy diciendo con eso de que pues ya no hagas nada, ¿no? Obvio, hay que ocuparnos. Pero siempre alrededor de nosotros hay gente quebrantada de corazón. ¿Y qué vamos a hacer con los quebrantados de corazón? Yo no soy su sanador, yo no soy Dios. No, pero a veces simplemente el decir una palabra, ¿cómo te ayudo? El prestar un oído, o bueno, los dos, ayuda mucho. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está esclavizada en el alcohol? No puede salir. En las drogas, pecados sexuales, pecados de pornografía. Están atrapados. Y a veces quieren y no pueden. O les da vergüenza hablarlo y decirlo. Pero nosotros podemos hacerlo. A dar vista a los ciegos. Pero yo no soy el sanador de los ciegos. Pues no. Pero el Señor sí, y te usa, y no solamente físicamente podemos orar por los ciegos físicamente, sino cuántas veces Dios quiere utilizar tu vida para abrirle los ojos a alguien que está cegado, que no puede ver, que está haciendo mal en su matrimonio y que está a punto de destruirlo, que está cegado por el odio, por la envidia, y cuántas veces nosotros podemos venir y decirles, oye, mira, esto no está bien, abrir los ojos a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por deudas, oprimidos porque hay situaciones emocionales, oprimidos porque hay situaciones tan diversas. Pero ¿qué está describiendo Lucas? Algo que el Espíritu de Dios nos ha ungido para hacer. Ahí está la diferencia de lo que un cristiano hace, en lo que se ocupa. A veces estamos tan ocupados en, no hagas eso, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas aquello. Y está bien, sí, hay que cuidarnos unos a otros de nuestros pecados, pero tenemos que ocuparnos en hacer. Porque solo ocuparnos en no hacer y no ocuparnos en hacer, no sé si suena trabalenguas o los estoy haciendo bolas, espero que no. Es incompleto y no tiene poder. Alguien que solamente deja de hacer, pero no hace lo bueno, está sin poder. El Señor Jesucristo caminó en esta tierra y nos tradujo. Cuando tú piensas en Cristo, ni siquiera te pones a pensar lo que Él no hacía. No sé si me explico, es hasta ilógico. A ver, vamos a analizar la vida del Señor Jesús. ¿Qué no hacía el Señor Jesús? Es hasta como pérdida de tiempo, ¿no? Estar pensando en lo que no hacía.
Mejor concentrémonos en lo que Él hacía. Porque dice el apóstol Pedro, cuando estaba predicando, y les dijo ahí a los doctores de la ley, les decía, esto que ustedes ven es la obra del Espíritu, y este ciego que fue sanado, más bien este cojo que fue sanado, es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él lo sanó porque Él de antemano preparó obras para que anduviésemos en ellas. Porque el Espíritu de Dios estaba con Él. Obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos estamos haciendo las obras que Jesús hizo? No sé si me estoy explicando. Ahora quiero sugerirte solo 4. Pudiéramos hacer una lista. Un día tómate ese tiempo. Analiza la vida de Cristo y define el cristianismo en base a lo que Él hizo. Y será una lista interminable, pero yo quiero sugerirte 4 principales solamente. 4 sugerencias de lo que sí es un cristiano. No de lo que no es. 4 cosas que sí es un cristiano. ¿Estás conmigo todavía? Sí. Primera, un cristiano ama. Un cristiano, ¿qué dije? Ama. Mateo 22, 37 al 40, dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es un cristianismo? Amar. Pudiéramos decir 1000 cosas, ¿verdad? Un cristiano no se enoja, ¿no? Y bueno, más que no se enoja, no peca cuando se enoja. Un cristiano, no esto, no aquello. Pudiéramos decir 1000 cosas. Pero ¿por qué no decir y definir mejor un cristiano ama? Jesucristo amaba al Padre celestial sobre todas las cosas. Y sabes, por ese amor que le tenía, le obedecía. Levante la mano el que ama al Padre celestial. Jesús amaba al Padre y obedecía al Padre. Y hacer lo que el Padre quería era su deseo. Él decía, yo no voy a comer ni beber hasta que haga lo que mi Padre quiere que haga. Y no porque, es bien mala onda mi Padre. Y las palabras de Cristo no era de queja o de, pues ya ni modo, pues tengo que. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en el tengo que? Pero el Señor Jesús decía, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Y en sus palabras hay amor, no queja. ¿Me explico? Cuando amamos, deseamos agradar a esa persona. ¿A quién amas tú? Y deseas agradarle. Puedes invertir tiempo, puedes invertir dinero, puedes invertir 1001 cosas y no te duele porque dices, es más, puedes dejar de comer un ratito y amarras la tripa y dices, aguanta, porque estoy haciendo esto porque le amo y quiero agradarle. En nuestra vida se ocupa de agradarle porque esa persona tiene un lugar de honor. Ahora, si nuestro Padre Celestial, se supone, ¿verdad? El cristiano ama al Padre sobre todas las cosas. Deberá ocupar el primer lugar de nuestro corazón. Eso es un cristiano. Jesucristo amaba al prójimo. Amar al prójimo. Y a veces decimos, sí, pero yo no soy un santo, pastor. Pero yo no soy Jesús. No, pues sí, obviamente. No lo somos. Y nos es muy difícil llegar a ser como Él. Pero si nunca deseamos ser como Él, pues nunca habrá cambio. ¿Me explico? A veces nos escondemos detrás de eso. No, pues si yo, no puedo. Pues Él es inalcanzable, Él es perfecto. Pero estamos llamados, piensa en eso, a ser como Cristo.
Y todo comienza con una disposición. Por eso la gente decía, esos son cristianos. Porque estaban pareciéndose más y más a Cristo. Amaba a su prójimo. Por eso, ¿te acuerdas la historia del buen samaritano? Y cantamos hace un rato un canto precioso. Amor sin condición. Que habla de la oveja perdida. Jesús amaba al prójimo. Por ese amor se traducía en acciones. Ese amor le podía hacer tener que caminar 50 kilómetros más para ir a encontrarse con una samaritana. Ese amor le hacía abrazar a un leproso. Ese amor le hacía pasar noches enteras orando por las personas, sin dormir, agotadísimo. Ese amor le hacía ir a la cruz. Jesucristo amaba a sus enemigos. Amaba al Padre, a su prójimo y a los enemigos. Aún en la cruz se veía el amor que Él tenía por los que lo estaban torturando. Los que torturaron a Cristo, le escupieron, lo golpeaban. Él los amaba. ¿En qué vemos su amor? Aún en las palabras, porque no los despreciaban. No decía, ay, estos desgraciados me están torturando. Él intercedía por ellos, le decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Se tomó el tiempo de tener una conversación con un ladrón en su tortura, en su padecimiento, con el último hálito de vida que tenía. Se tomó el tiempo todavía de a su madre encargarla con Juan y decirle, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Todavía el Señor no veía a los que lo torturaban y lo mataban con desprecio. Amaba a sus enemigos. Al mismo Judas pudo haber lanzado un rayo que le cayera en el momento de que lo traicionó y lo entregó, pero con amor le dijo, con un beso entregas al maestro. ¿Qué le hubieras dicho tú? Llega y te da un beso. ¡Ah! Cualquier cosa hubieras hecho, ¿no? Pero no. El Señor Jesús amaba. ¿Qué es un cristianismo? Amar. ¿Cómo estamos amando? 2. Pasión. ¿Qué es un cristianismo? Pasión. Si algo caracterizaba a Jesús es que era apasionado. Su pasión por salvar, por salvarnos. Su pasión por el Evangelio. Su pasión por el reino de Dios. Lo motivaba cada día a caminar en el desierto, acalorado, kilómetros y kilómetros, bajo el pleno sol. ¿Por qué? Porque quería llegar a un poblado para descansar. ¡No! Lo que menos hacía era descansar. Para predicar, hablar, enseñar, orar. Porque tenía esa pasión. La palabra, enseñarla, llevar el evangelio. Su pasión le hacía que aunque estuviera súper cansado, pasaba noches enteras buscando en oración sabiduría y dirección de su Padre. Su pasión hacía que se metiera al ojo del huracán, atreviéndose a levantar su voz en medio de la hostilidad, en medio de los fariseos que solo estaban esperando que dijera algo. Nada más di algo, no, ahorita que digas algo te vamos a caer y te vamos a matar. Y el Señor Jesucristo, por la pasión que tenía, Él decía, vamos, y hasta Pedro le decía, ¿qué? No hagas eso. Hasta Pedro le dijo, ten compasión de ti, Señor, o sea, te van a matar. El Señor le dijo, cállate, vete de aquí, Satanás. Porque la pasión que tenía Cristo
era llevar el evangelio donde era necesario. La pregunta para nosotros es, ¿qué te apasiona a ti? Pues no tengo ninguna pasión, pastor. Solo el diario de una pasión. ¿Qué nos apasiona? ¿Y en qué acciones se traduce nuestra pasión? ¿Qué nos está apasionando? Pues me apasiona leer. Bueno, está padrísimo. A mí también me encanta leer. Pero lo que leamos vamos a traducirlo en acciones. El Señor Jesús era apasionado. No era una figura fantasmagórica, como oído todo el tiempo. No, la pasión que Él tenía le hacía vivir. Así cuando tú ves a una persona y dices, ese es bien apasionado. ¿Por qué lo dices? Por la forma en que habla, hace, se dirige. No lo paras, no lo detienes. Dices, wow, le apasiona eso. O estás platicando con él y te dice, eso te apasiona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nota en tu rostro, en la forma de hablar, en el ímpetu, en la fuerza en que lo haces. ¿Qué nos apasiona, amados? Un cristiano es apasionado, pero espero que por las cosas del Señor. Porque la pasión nos une. El fútbol nos une. Está padre, ¿no? Qué bueno que te apasione el fútbol y que te una. Ahí están las acciones, pastor. Qué bueno que tengas esa pasión. Pero la pregunta es, ¿alguna de tus pasiones abarca a Dios? La pasión. Eso es un cristiano, un apasionado, no solo por el fútbol. 3. Compasión. ¿Qué es un cristiano? Compasión. No con pasión, sino junto. Compasión. La compasión de Jesús no era solo sentimental. Porque a veces nosotros vemos a una persona y decimos, ay, pobrecito. Y solo sentimos algo aquí, pero no hacemos nada. Eso no es compasión. La compasión que el Señor sentía le llevaba a actuar. Era el motor que se traducía en acciones. Dice Marcos 6:34 que el Señor estaba enseñando a las multitudes y los miró y tuvo de ellos compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dijo, vamos a darles de comer. Y los discípulos dijeron, ¿qué? Estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ni con todo el dinero que juntáramos, ni con el salario de un año nos alcanzaría, Señor. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Pero ¿cuál fue el motor de Jesús? La compasión. Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Los milagros de Cristo los hacía porque se compadecía. Una mujer en el camino se encontró con el Señor Jesús y ella estaba llorando porque murió su hijo y ella era viuda y él era su único hijo. Y cuando el Señor la vio, dice que tuvo compasión de ella y le dijo, mujer, no llores. ¿Cómo? ¿Cómo que no llores? Pero tuvo compasión. Y eso le llevó a hacer un milagro, una resurrección. La compasión te debe de llevar a realizar actos. Si solamente se queda en, ay, pobrecito, y no hacemos nada, pues no sirve de mucho. Pero Jesús actuaba, hacía, se movía, era atrevido, era innovador. Oye, ¿a quién se le iba a ocurrir darle de comer a los 8,000 gente que había allí? ¿Cómo le hacemos? Diles que se sienten. Y oró. Tú y yo lo hemos leído tantas veces que perdemos
en la escena y no nos sentamos a pensar en mil y un cosas. El Señor fue innovador. Porque cuando tú y yo tenemos compasión, podemos actuar, caminar, hacer. ¿Cómo manifestamos nosotros como iglesia la compasión? Pregunta para nosotros. ¿Qué hacemos por compasión por otros? No, pues sí, debiéramos nosotros como iglesia pues juntar una despensa, pastor, y vamos a llevarlo. Perfecto. Eso es muy bueno. La pregunta es, ¿solo es a nivel de grupo de iglesia o esa compasión debiera ser cada día en nosotros? ¿La compasión está limitada a lo grupal o a lo personal? ¿Nos compadecemos de la condición de los perdidos a nuestro alrededor? ¿O decimos, ay, pecadores? Así están porque quieren. Santiago también dijo, ¿de qué sirve decirle a tu hermano, Dios te bendiga? Si tienes contigo que darle y no le damos, ¿no? Por eso él decía tanto, la fe sin obras es muerta. Porque si nosotros tenemos compasión, eso nos lleva a ser sensibles, nos lleva a movernos y a activarnos. Eso es un cristiano. Un cristiano es compasivo, amoroso. Un cristiano es apasionado. Y por último, con esto termino. ¿Me ayudas, Brian, con el piano? Sacrificio. Un cristiano se traduce en sacrificio. Sé que no les gustó esta prédica, pero ya me perdonarán después. Un cristiano es sacrificio. Lucas 22:42 dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿En qué momento dijo eso el Señor? Cuando iba a morir. Estaba en el Getsemaní. Y Él estaba poniendo su vida y diciendo, si es posible, que haya otra manera, pero si no, con gusto lo hago. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Literalmente la palabra sacrificio tiene que ver con muerte. Hoy romantizamos tanto la idea de sacrificio que le quitamos el significado real. Y dicen, no, pastor, aquí estoy con mucho sacrificio. ¿En serio? Aquí estás con mucho sacrificio. Pues les digo, cambiamos, ya nos parecemos a las ideologías de hoy en día donde cambiamos los significados, ¿no? No, de verdad, es que cuánto sacrificio me costó. Sacrificio significa literalmente dar muerte. Tiene que ver con ofrecer voluntariamente nuestra vida en un altar. Negarnos a nosotros mismos, dejar de buscar nuestra propia comodidad o incluso nuestras necesidades o nuestros sueños por uno más grande, el de Dios. La cruz fue la cúspide del sacrificio de Jesús. Pero no fue solo su crucifixión lo que Él hizo como un sacrificio. Su vida fue un sacrificio. No solamente cuando tú piensas en el sacrificio de Cristo, piensas a lo mejor solo en el momento de la cruz. Pero mira, ¿qué hizo? ¿Qué hacía el Señor? No comía por dedicar tiempo para estar con las personas. Hasta le decía a sus discípulos, Señor, ya te trajimos la torta, come. Y Él decía, no, espérate, porque tengo una comida más importante. Y hasta ellos se preguntaban, ¿alguien le habrá traído de comer? ¿Por qué no está comiendo?
Caminaba ciudad a ciudad por llevar el evangelio. Nosotros no podemos, ¿verdad? A veces, ay, no voy a ir, pastor, ¿por qué? Híjole, es que no pasa la combi. Y es verdad, sí, no pasa la combi, ¿verdad? Hay gente que camina 4 horas en la sierra con machetes para llegar a un culto. Mi hermano Gustavo nos platicaba de una iglesia en Argentina en la cual tienen que llegar por canales. 7 horas. Depende del lugar. Para llegar a una iglesia un domingo, estar 2 horas y regresarse. ¿Por qué? Pues porque quieren ir a estar con el Señor y obviamente no llegas y ay, aquí estoy, Señor, vengo a cumplir. Obviamente si hiciste ese esfuerzo, la actitud con la que llegas es: no voy a venir a dormirme, no voy a venir a estar ahí con mi cara de... Perdón, no, sin ofender. Pero a veces decimos, no, es que mucho sacrificio. ¿Realmente nos sacrificamos? Jesucristo eso hacía, caminaba ciudad de ciudad, caminaba a veces toda la noche, dormía en los caminos, con peligros en el camino. El apóstol Pablo, tú lees sus credenciales y él decía: llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. He sido apedreado, lapidado, he sido naufragado, golpeado 4 veces, ¿verdad? En hambres, en cárceles, en azotes. Pero él seguía con todo su corazón porque tenía un evangelio que llevar. El Señor Jesús pasaba noches enteras orando por los enfermos. La ocasión en la que abren el techo y bajan al paralítico y él ora por ese paralítico, sana. Si tú sigues leyendo, dice: y entonces la fama del Señor se difundió por toda Siria y se dejaron venir todos. Y la palabra, si lo lees con atención, dice que toda la noche el Señor estuvo orando por enfermos y echando fuera demonios. Toda la noche. Oye, qué difícil. ¿Has tenido una experiencia de echar fuera demonios? Tal vez lo leemos y decimos: ay, pues el Señor seguro nada más le decía: sal fuera y ya. Sí, eso multiplícalo por 100. Ay, bueno, el Señor nada más ponía sus manos en los enfermos y sanaban, ¿no? Ya, inmediatamente sí, multiplícalo por 1000. Y en la noche y al otro día se estaba durmiendo en la barca. Y los discípulos: Señor, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el Señor así, no dormí toda la noche por estar orando por miles y todavía no puedes. ¿Dónde está tu fe? Pero con todo, ¿verdad? Así como algunos de ustedes. Se paró en la proa de la barca y reprendió a los vientos. Y ya se voltea con ellos. ¿Dónde está su fe? ¿Sacrificios quieres? Ve los de Cristo, no los nuestros. Dejó su casa, dejó a su madre, dejó a sus hermanos para vivir una vida en la cual sería tratado como criminal. Porque nosotros dejaríamos nuestra familia pues para una vida mejor. Pero el Señor no lo hizo para una vida mejor. Espiritualmente, claro, pero físicamente dejó su seguridad, lo dejó todo, lo entregó todo. Los sacrificios de Jesús no eran sin sentido o solo por ponerse en un papel de víctima, y nunca jamás veías al Señor diciendo: mírame a mí, mira, ve lo que yo hago, he dejado todo por ustedes. Jamás lo vas a ver en esa actitud de pobre de mí, de víctima, de aprender. No, yo. Jamás. Pero sus sacrificios eran reales e intencionales. Porque un cristiano es sacrificio. ¿Qué estamos sacrificando nosotros?
¿Qué sacrificamos realmente por causa del Evangelio? ¿Qué padecemos por el Evangelio? Que nos hagan una cara. Oh, Señor, no, de veras, qué dolor. Ahora, no estoy minimizando, es muy feo que tu familia te rechace. Pero realmente es un sacrificio muy grande. Y a veces no lo vivimos realmente, no lo sufrimos tanto. Los mismos apóstoles fueron golpeados, azotados, aserrados. Leíamos la semana pasada en Hebreos precisamente, de los cuales el mundo no era digno. Eso sí, para que veas, eran sacrificios. Y ellos salían contentos. Después de que los habían azotado, regresaban con la iglesia y decían: ¡nos azotaron! Nos dieron 40 azotes menos uno. Y estaban felices diciendo: Dios, gracias porque nos permitiste participar en tus padecimientos. Nosotros estaríamos chillando, ya dejando la fe, diciendo: ¿por qué a mí, Señor, si yo he sido tan bueno? Si me vine de allá para venir acá a Cancún y mírame. Nos está faltando vivir un cristianismo que haga la diferencia. Nos está faltando un cristianismo que sea real en un mundo de tinieblas. Nos está faltando hacer la diferencia traducido en acciones que demuestren que Dios no se ha olvidado del mundo. ¿Sabes por qué el mundo está como está? Porque muchos de ellos piensan que Dios se olvidó de ellos. Y tú y yo sabemos que no. Pero ¿quién va a usar Dios para recordarles: no te he olvidado? A la iglesia que se le ha olvidado ser compasiva. Porque el mundo está padeciendo y sufriendo en las tinieblas y en el dolor, angustia, terrible cosas innombrables. Y Dios no se ha olvidado de ellos. Pero ellos no lo saben porque la iglesia no está haciendo ninguna diferencia. Porque no estamos tocando la puerta del de al lado y diciéndole: oye, te escuché pelear con tu esposo, con tu esposa. Dios no se ha olvidado de ustedes. Porque no estamos caminando a la acera de enfrente y diciendo: oye, supe que estás enfermo. Mira, aquí está, te traigo algo. Una rica, deliciosa rosca de rompope. Gracias. ¿Me explico? El mundo tal vez está enojado incluso con Dios, pero no es culpa de Dios, a veces es culpa de la iglesia, porque ¿dónde está la iglesia? ¿Qué es la diferencia? Dios se está moviendo, sí, pero la iglesia no. Nos falta hacer la diferencia en donde estamos parados, ahí en la calle donde Dios nos permitió tener un lugar donde vivir, que no quede en nosotros, sino que hagamos lo que podamos, que se pueda decir: allí llegó un cristiano. En esa calle hay uno que trastorna esta calle porque ese es un cristiano. Ese es uno de veras y no de esos que nada más andan en las redes sociales diciendo: aquí en el culto. Esos cristianos de redes sociales, ¿verdad? Que nada más ahí sí, mucha publican y va aquí yo adorando a Dios, ¿no? Haciendo pose, ¿no? Pero no hacen ni una diferencia. Ni al perico le predican. A todos nos queda. Donde Jesús iba, nada quedaba en su lugar después. ¿En qué sentido? A la casa que entraba, todo lo revolucionaba. Al corazón que Jesús entra, todo lo revoluciona. A la familia donde Jesús entra, todo lo revoluciona. Que se pueda decir que donde un cristiano llega, todo se revolucione. Y si no está pasando, no es culpa de Dios, ni del evangelio que pierda poder. Es que hemos olvidado lo que es un cristiano y nos hemos enfocado en lo que no es un cristiano. Y pasamos más tiempo diciendo: eso no es ser cristiano.
Pero tenemos que pasar más tiempo diciendo, esto es ser cristiano. Cierra tus ojos.